Real Decreto 1846-1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado. La Ley 18-1994, de 30 de junio, ha introducido en el texto de la Ley 9-1987, de 12 de junio, importantes modificaciones en materia de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas. Se ha procedido a eliminar la proclamación global de resultados, los órganos paritarios electorales intermedios y la promoción ante el Consejo Superior de la Función Pública. Se da nueva redacción a los artículos dedicados a la promoción de elecciones, a la celebración de estas o a las funciones de la mesa electoral. Al mismo tiempo se ha creado un nuevo procedimiento arbitral en materia de reclamaciones electorales, así como la remisión, en última instancia, de las controversias en materia de elecciones sindicales a la jurisdicción social. Asimismo, la disposición final tercera de la citada Ley 18-1994, de 30 de junio, prevé que el Gobierno dicte el reglamento para la celebración de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado. En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 9 de septiembre de 1994, de ISPONGO. Artículo único. Aprobación del reglamento. Se aprueba, en aplicación de la disposición final tercera de la Ley 18-1994, de 30 de junio, por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas de la Ley 9-1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7-1990, de 19 de julio, el Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, que se inserta a continuación del presente Real Decreto. Disposición adicional única. Incorporación de ciertos colectivos de personal en el ámbito de aplicación de la Ley 9-1987. 1. El personal vario sin clasificar y el personal caminero serán considerados como incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9-1987, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1.1, ostentando en consecuencia la condición de electores y elegibles conforme a lo establecido en el artículo 16 de dicha ley. 2. El personal docente destinado en los centros concertados con el Ministerio de Defensa y ubicados en comunidades autónomas con servicios de educación transferidos constituye una unidad electoral de las previstas en el apartado 1 de febrero de 2003 del artículo 7 de la Ley 9-1987, salvo que no alcanzara el censo mínimo de 50 funcionarios, en cuyo caso dicho personal se integrará en la unidad electoral a que se refiere el apartado 1 de febrero de 2001 del mismo precepto. 3. En el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el personal de los cuerpos técnicos adscritos a la Subdirección General de Infraestructura, que presta servicios en el organismo autónomo Correos y Telégrafos, se considerará incluido en las unidades electorales a que se refieren los apartados 1 de enero de 2003 y 1 de febrero de 2002 del artículo 7 de la Ley 9-1987, de 12 de junio. Disposición final primera. Normas de desarrollo. Se autoriza al Ministro para las Administraciones Públicas a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto, así como del reglamento que por este se aprueba. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Palma de Mallorca a 9 de septiembre de 1994. Juan Carlos R. El Ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra Acevedo. Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado. Capítulo y ámbito de aplicación. Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. El presente reglamento regula el procedimiento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, siempre que este personal esté vinculado a la misma a través de una relación de carácter administrativo o estatutario. 2. Se incluye en el presente reglamento el personal al servicio de la Administración de Justicia a que se refiere el artículo 454 de la Ley Orgánica 6-1985, de 1 de julio, en relación con su artículo 456. 3.
Siempre que en esta norma se haga referencia a los funcionarios públicos, deberá entenderse hecha al personal comprendido en los apartados 1 y 2 de este artículo. 4. Quedan excluidos de la aplicación de esta disposición normativa. A. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados de carácter militar. B. Los jueces, magistrados y fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 401 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C. Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se regirán por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. D. El personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, que se regirá por la legislación laboral común. 5. Las normas del presente reglamento tienen carácter supletorio para la administración de las comunidades autónomas y para la administración local. Capítulo I. Proceso electoral. Artículo 2. Promoción de elecciones a delegados de personal y miembros de juntas de personal. La promoción de elecciones a delegados de personal y miembros de juntas de personal prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, y por la Ley 18/1994, de 30 de junio, podrá efectuarse en los siguientes casos. 1. Para cubrir la totalidad de los puestos del órgano de representación. A. Cuando se trate de crear un nuevo órgano de representación, bien porque corresponda a una unidad electoral nueva, o bien porque sea relativo a una unidad ya existente en la que, sin embargo, no se hayan promovido o celebrado elecciones con anterioridad. B. A partir de la fecha en la que falten 3 meses para el vencimiento normal de los mandatos de los representantes existentes en el órgano de representación correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, de la citada Ley 9/1987. C. Cuando se hayan extinguido los mandatos de todos los representantes y de sus sustitutos antes de su vencimiento normal, por revocación, dimisión u otras causas. D. Cuando se haya declarado la nulidad del proceso electoral por el procedimiento arbitral o, en su caso, por la jurisdicción competente. 2. Para completar el número de representantes. A. Cuando exista, al menos, un 50% de vacantes en la Junta de Personal o en los delegados de personal. B. Cuando se produzca un aumento de, al menos, un 25% de la plantilla. C. Cuando en las elecciones haya quedado algún puesto representativo sin cubrir, por las renuncias de miembros de la candidatura previstas en el artículo 18(1)(a) de la Ley 9/1987, en las elecciones a juntas de personal, o porque el número de candidatos haya sido inferior al de puestos a cubrir, en las elecciones para delegados de personal. En ambos casos podrán cubrirse dichas vacantes mediante elecciones parciales, sin que sea necesario para ello cumplir el requisito exigido en el párrafo A del presente apartado, en el sentido de que el número de las tales vacantes suponga al menos el 50% de la totalidad de los puestos del órgano de representación. El mandato de los elegidos, en la forma prevista en este punto, se extinguirá en la misma fecha en la que concluya el de los demás representantes ya existentes. 3. Para la revocación de los representantes, sea total o parcial, el promotor o promotores de la misma deberán comunicar por escrito a la oficina pública correspondiente su voluntad de proceder a dicha revocación con una antelación mínima de 10 días, adjuntando a la comunicación los nombres y apellidos, documento nacional de identidad y firmas de los funcionarios que convocan la asamblea, que deberán ser, como mínimo, un tercio de los electores que los hayan elegido. Artículo 3. Legitimación para promover elecciones sindicales. 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 13, apartado 1, de la Ley 9/1987, podrán promover la celebración de elecciones a delegados y juntas de personal en una unidad electoral determinada. A. Los sindicatos más representativos a nivel estatal. B. Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en el ámbito geográfico de la misma. C. Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los representantes a los que se refiere la Ley 9/1987, en el conjunto de las administraciones públicas. D. Los sindicatos que hayan obtenido al menos dicho porcentaje del 10% en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. E. Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2.
Cuando la promoción de elecciones se efectúe por los funcionarios de la unidad electoral, esta deberá hacerse por acuerdo mayoritario, que se acreditará mediante acta firmada por los asistentes, en la que conste los electores de tal unidad electoral, el número de convocados y asistentes y el resultado de la votación, la cual será adjuntada al preaviso de promoción de elecciones. Artículo 4. Comunicación de la promoción de elecciones. 1. Los promotores comunicarán al órgano responsable en materia de personal de la unidad electoral correspondiente y a la oficina pública de registro competente, su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de antelación al inicio del proceso electoral. La oficina pública de registro, una vez recibida la comunicación de los promotores, en el siguiente día hábil, hará pública en sus tablones de anuncios la promoción de las elecciones para el conocimiento de los interesados en los procesos electorales y facilitará copia de los preavisos presentados a los sindicatos que lo soliciten. 2. Se considerarán órganos competentes en materia de personal facultados para recibir las comunicaciones de promoción electoral previstas en el presente artículo los directores generales de servicios o de personal o cargos asimilados con respecto a los servicios centrales de los ministerios y a los servicios periféricos de los mismos en Madrid. Los presidentes y directores de organismos autónomos en relación a sus servicios centrales o a sus servicios periféricos sitos en Madrid. Los delegados del gobierno y gobernadores civiles con respecto al personal periférico del resto de las circunscripciones correspondientes. Los rectores de las universidades en relación al personal docente o de administración y servicios de estas. Así como, en general, los órganos, autoridades o cargos que desempeñan la gestión de recursos humanos en la unidad electoral correspondiente. 3. En la comunicación de los promotores deberá contenerse la fecha del inicio del proceso electoral, que será la de constitución de la mesa electoral y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de 3 meses contabilizados a partir de su registro en la oficina pública competente. 4. Las organizaciones sindicales con capacidad para promover elecciones tendrán derecho a que la Administración les suministre el censo de personal funcionario de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo, con el fin de que puedan llevar a cabo la promoción de elecciones en los respectivos ámbitos. Artículo 5. Concurrencia de promociones electorales. En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una unidad electoral determinada, se considerará válida, a efectos de iniciación del proceso electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que la mayoría sindical de una unidad electoral determinada conjunta de personal haya presentado otra fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y cuando dichas convocatorias cumplan con los requisitos establecidos. En este último supuesto la promoción deberá acompañarse de la comunicación fehaciente de dicha promoción de elecciones a los que hubieran realizado otra u otras con anterioridad, así como del escrito que recoja el acuerdo firmado por un representante de cada uno de los sindicatos promotores, indicando con claridad la unidad electoral de que se trate y el domicilio de la misma. Artículo 6. Promoción generalizada de elecciones. 1. Solo podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales, previo acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos, de los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido, al menos, el 10% de los representantes a los que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, en el conjunto de las administraciones públicas y de aquellos sindicatos que hayan obtenido, al menos, dicho porcentaje del 10% en el ámbito o sector correspondiente. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la Oficina Pública de Registro para su depósito y publicidad. 2. En el caso de que se promueva la celebración de elecciones de manera generalizada, prevista en el artículo 13.3 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificado por la Ley 18/1994, de 30 de junio, los promotores, cuya representatividad conjunta deberá superar el 50% de los representantes elegidos en los ámbitos en los que se lleve a efecto la promoción, lo comunicarán a la Oficina Pública Estatal o, cuando se hayan traspasado esos servicios y el ámbito territorial afectado no supere el de la comunidad autónoma, a la que corresponda de dicha comunidad autónoma. La oficina pública que reciba la promoción remitirá, dentro de los 3 días siguientes a su presentación, una copia a cada una de las oficinas públicas que pudieran resultar afectadas. Artículo 7. Exposición y comunicación de promoción de elecciones. 1.
Comunicado al órgano competente en materia de personal de la unidad electoral afectada, el propósito de celebrar elecciones por sus promotores, dicho órgano gestor de personal expondrá en el tablón de anuncios el escrito de promoción durante 12 días hábiles. 2. Transcurrido este periodo, el órgano competente en materia de personal dará traslado del escrito de promoción a los funcionarios que deban constituir la mesa o, en su caso, las mesas electorales, poniéndolo simultáneamente en conocimiento de los promotores. 3. Si después de dicho traslado, y en todo caso con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha prevista para el inicio del proceso, los sindicatos comunicaran al órgano competente en materia de personal, el acuerdo sobre el número y distribución de mesas electorales, dentro del siguiente día hábil a su recepción, remitirá dicho acuerdo a los funcionarios que deban constituir las mesas electorales. Artículo 8. Validez de la promoción de elecciones. 1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 9.1987 y en las disposiciones del presente reglamento para la promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente proceso electoral. No obstante, la omisión de la comunicación al órgano competente en materia de personal podrá suplirse por medio del traslado al mismo de una copia de la comunicación presentada a la oficina pública, siempre que ésta se produzca con una antelación mínima de 20 días respecto de la fecha de iniciación del proceso electoral fijado en el escrito de promoción. 2. La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación a la oficina pública, no impedirá el desarrollo del proceso electoral, siempre que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del mismo. Artículo 9. Número y distribución de las mesas electorales. 1. Los sindicatos con capacidad para promover elecciones en cada unidad electoral, podrán acordar en la misma, por mayoría, el número y la distribución de las distintas mesas electorales. Este acuerdo será comunicado al órgano competente en materia de personal de la unidad electoral afectada. En caso de no existir acuerdo, se constituirá una mesa electoral por cada 250 funcionarios o fracción, otorgándose la facultad de distribuir las mesas existentes, si éstas fueran varias, a la mesa electoral coordinadora. 2. Cuando existan varias mesas electorales se procederá a constituir una mesa electoral coordinadora que desempeñará las funciones que se enumeran en el artículo 12 del presente reglamento. 3. La mesa electoral coordinadora podrá estar asistida técnicamente por un representante de cada uno de los sindicatos que tengan capacidad para promover elecciones en la unidad electoral correspondiente. Si así lo requiere la mesa electoral coordinadora, también podrá asistir un representante de la Administración. Artículo 10. Composición de las mesas electorales. 1. La mesa electoral coordinadora estará constituida por el presidente, que será el funcionario de más antigüedad en la unidad electoral, de acuerdo con el tiempo de servicios reconocido, y 2 vocales, que serán los funcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos en el censo correspondiente, actuando el de menor edad como secretario. 2. Los presidentes y vocales de las demás mesas electorales serán los de más antigüedad, mayor y menor edad de los funcionarios incluidos en el censo de cada una de las mesas electorales, nombrándose también como secretario al de menor edad entre los vocales. 3. Se designarán suplentes para los titulares de las mesas antedichas a aquellos funcionarios que, a su vez, sigan a tales titulares de la mesa coordinadora y del resto de las mesas en el orden indicado de antigüedad o edad. Artículo 11. Constitución de las mesas electorales. 1. Las mesas electorales se constituirán formalmente, mediante acta otorgada al efecto conforme al modelo normalizado, en la fecha fijada por los promotores en su comunicación del propósito de celebrar elecciones, que será la fecha de iniciación del proceso electoral. 2. Los cargos de presidente, vocal y secretario de la mesa o mesas electorales son irrenunciables. Si cualquiera de los designados estuviera imposibilitado para concurrir al desempeño de su cargo, deberá comunicarlo al órgano gestor de personal antes de la fecha determinada para la constitución o a la mesa electoral única o coordinadora en otro caso, con la suficiente antelación que permita su sustitución por un suplente. Artículo 12. Funciones de las mesas electorales. 1. Corresponde, en particular, a la mesa electoral coordinadora, además de las previstas en el punto siguiente, estas funciones. A. Elaborar y publicar el censo de funcionarios, con indicación de quiénes son electores y elegibles. B. Resolver cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones o correcciones del censo. C. Elaborar los censos de electores asignados a cada una de las mesas electorales parciales.
D. Determinar el número de representantes que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley 9/1987. E. Fijar la fecha de la votación, indicando las horas en que estarán abiertos los centros, dentro de la jornada laboral ordinaria, previendo las situaciones de aquellos que trabajen a turnos o en jornadas especiales, circunstancias que deberán comunicarse al órgano gestor de personal en el plazo de 24 horas, para que ponga de disposición de las mesas electorales locales y medios que permitan su normal desarrollo. F. Proclamar las candidaturas presentadas y resolver las reclamaciones que se presenten al efecto. G. Resolver las solicitudes de votación por correo, remitiendo el voto a la mesa electoral parcial que corresponda. H. Recibir los escrutinios parciales efectuados por las correspondientes mesas electorales parciales y realizar el escrutinio global. I. Levantar el acta global de escrutinio, con publicación y envío por los medios legalmente establecidos de la misma a la Oficina Pública de Registro dependiente de la Autoridad Laboral. J. Fijar los criterios a tener en cuenta en el proceso electoral. K. Expedir certificación de los resultados electorales a los interventores acreditados ante la mesa electoral. 2. Corresponde a las mesas electorales parciales presidir la votación de la urna que les sea asignada, resolviendo las incidencias que en la misma se produzcan. Realizar el escrutinio de las votaciones de su urna. Levantar el acta correspondiente y remitir la misma a la mesa electoral coordinadora. Solo por causa de fuerza mayor podrá suspenderse la votación o interrumpirse su desarrollo bajo la responsabilidad de las mismas. 3. En el caso de que exista una mesa electoral única, ésta asumirá la dirección y el control de todos los trámites del procedimiento electoral y tendrá la misma composición y funciones que las señaladas con respecto a las mesas electorales coordinadoras. Artículo 13. Mesa electoral itinerante. 1. En aquellas unidades electorales en las que la dispersión de los centros de trabajo lo aconseje, los sindicatos facultados para promover elecciones en ese ámbito o, en su defecto, la mesa electoral coordinadora, podrán decidir la creación de mesas electorales itinerantes, que se desplazarán sucesivamente a dichos centros de trabajo por el tiempo que sea necesario. A estos efectos la Administración facilitará los medios de transportes adecuados para los miembros de tales mesas electorales y los interventores y se hará cargo de todos los gastos que implique el proceso electoral. 2. La mesa electoral, dada la naturaleza del sistema de votación contemplado en este artículo, velará especialmente por el mantenimiento del secreto electoral y la integridad de las urnas. Artículo 14. Censo electoral. 1. La Administración remitirá a los funcionarios que deban constituir la mesa electoral coordinadora o, en su caso, a la mesa electoral única el censo de funcionarios ajustado al modelo normalizado, en el término de 12 días hábiles desde la recepción del escrito de promoción de elecciones. En el censo mencionado se hará constar el nombre, 2 apellidos, sexo, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad y la antigüedad reconocida en la función pública, de todos los funcionarios de la unidad electoral. 2. La mesa electoral coordinadora confeccionará la lista de electores, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/1987, con los medios que le habrá de facilitar la Administración. En caso de elecciones a juntas de personal, la lista se hará pública en los tablones de anuncios mediante su exposición durante un tiempo no inferior a 72 horas. Una vez recibidas las reclamaciones a la lista provisional, presentadas hasta 24 horas después de haber finalizado el plazo de exposición citado en el apartado anterior, la mesa electoral coordinadora las resolverá y publicará la lista definitiva de electores dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del trámite descrito anteriormente. En el mismo plazo determinará el número de representantes que hayan de ser elegidos en la unidad electoral, de conformidad con los artículos 5 y 8 de la Ley 9/1987. 3. Serán electores y elegibles. A. Los funcionarios que se encuentren en servicio activo, los cuales ejercerán sus derechos y obligaciones electorales en la unidad electoral en la que ocupen plaza. B. Los funcionarios en servicio activo que desempeñen un puesto de trabajo en comisión de servicio, se incluirán en las unidades electorales correspondientes al puesto de trabajo que efectivamente desarrollen. C. Los funcionarios con una situación equiparable a la de servicio activo, como los funcionarios interinos o los funcionarios en prácticas, los cuales podrán ser electores y elegibles en la unidad electoral en la que presten sus servicios efectivos. 4.
serán electores, sin ostentar el carácter de elegibles, los funcionarios públicos que ocupen puestos de personal eventual, calificados de confianza o asesoramiento especial, que hayan optado por la situación administrativa de servicios especiales. Tales funcionarios ejercerán su derecho a votar en la unidad electoral a la que pertenecieran de no encontrarse en la situación de servicios especiales. 5. A estos efectos se considerarán electores a los que cumplan los requisitos exigidos en el momento de la votación y elegibles a los que los cumplan en el momento de la presentación de candidaturas. Artículo 15. Impugnación de los actos de las mesas electorales. 1. La impugnación de los actos de cualquiera de las mesas electorales enumeradas con anterioridad mediante el procedimiento arbitral establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 9.1987, requerirá haber efectuado reclamación ante dicha mesa dentro del día laborable siguiente al acto de votación, la cual deberá ser resuelta por la misma en el posterior día hábil. 2. La no resolución de la reclamación en el plazo establecido en el párrafo anterior tendrá los efectos que se determinan en el artículo 25 del presente reglamento. 3. Las mesas electorales adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos, teniéndose en cuenta que el secretario de la mesa tendrá derecho a voto por su condición de vocal. Artículo 16. Presentación y proclamación de candidaturas. 1. La presentación de candidaturas deberá hacerse utilizando el modelo normalizado. Las candidaturas se presentarán ante la mesa electoral coordinadora correspondiente durante los 9 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de electores prevista en el artículo 14 y serán expuestas en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo de la unidad electoral. La mesa, hasta la proclamación definitiva de los candidatos, podrá requerir para la subsanación de los defectos observados. También podrá solicitar la ratificación de los candidatos que deberá efectuarse por los propios interesados. En los casos de candidaturas presentadas por grupos de funcionarios se deberán adjuntar los datos de identificación y las firmas que avalen la candidatura. 2. Cuando el número de candidatos para delegados de personal sea inferior al de puestos a elegir, se celebrará la elección para la cobertura de los puestos correspondientes, quedando el resto vacante. 3. Las candidaturas a miembros de juntas de personal deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en alguna de las listas para las elecciones a miembros de la Junta de Personal antes de la fecha de votación, no implicará la suspensión del proceso electoral, ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos de, al menos, el 60% de los puestos a cubrir. 4. La proclamación de las candidaturas por parte de la mesa competente se hará en los 2 días laborables inmediatamente posteriores a la fecha de conclusión del mencionado plazo de 9 días. Contra tal acuerdo de proclamación, así como contra cualquier acto de las mesas electorales según la norma general contenida en el artículo 15 de este reglamento, se podrá reclamar dentro del día hábil siguiente ante la propia mesa interviniente, resolviendo esta en el primer día laborable posterior a tal fecha. Entre la proclamación definitiva de candidaturas y la votación deberá mediar un plazo de, al menos, 5 días hábiles. 5. Cuando cualquiera de los componentes de una mesa sea candidato cesará en la misma y le sustituirá en ella su suplente. Cada candidatura para las elecciones a juntas de personal o, en su caso, cada candidato para la elección de delegados de personal, podrá nombrar un interventor de mesa. Asimismo, la administración correspondiente podrá designar un representante que asista a la votación y al escrutinio, con voz pero sin voto. 6. Proclamados los candidatos definitivamente, los promotores de las elecciones, los presentadores de candidatos y los propios candidatos podrán efectuar desde el mismo día de tal proclamación, hasta las 0 horas del día anterior al señalado para la votación, la propaganda electoral que consideren oportuna, siempre y cuando no se altere la prestación normal del trabajo. 7. Las reuniones de funcionarios que tengan lugar durante la campaña electoral se atenderán a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 9.1987, aunque, dada la excepcionalidad y periodicidad de los procesos electorales, no se computará el número de horas utilizadas para dicha campaña electoral, a efectos de lo previsto en el artículo 42 de la citada ley. Estarán legitimados para convocar reuniones, no solo las personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 41 de la mencionada Ley 9.1987, sino también todas las candidaturas proclamadas. Artículo 17. Votación. 1.
El acto de la votación se efectuará en el día señalado por la mesa electoral coordinadora, o, en su caso, por la mesa electoral única. Esta fecha deberá ser fijada por la mesa, en todo caso, antes de la apertura del plazo señalado para la presentación de candidaturas y deberá comunicarse a la Administración en las 24 horas siguientes al acuerdo. La votación se celebrará en los centros o lugares de trabajo, en la mesa que corresponda a cada elector y durante la jornada laboral. 2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose en urnas cerradas las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad de papel, serán de iguales características en cada unidad electoral. 3. La votación tendrá las dos siguientes modalidades, según cuál sea el órgano de representación a elegir. A. En las elecciones a miembros de las juntas de personal, cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas proclamadas. En cada lista deberán figurar las siglas del sindicato, coalición o grupo de funcionarios que la presente. B. En la elección para delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los sobrantes en la lista única en la que figuren, ordenados alfabéticamente, con expresión de las siglas del sindicato, coalición o grupo de funcionarios que los presenten, todos los candidatos proclamados. Artículo 18. Elecciones a delegados de personal. 1. Cuando se trate de elecciones a delegados de personal, el órgano gestor de personal, en el mismo plazo del artículo 7 del presente reglamento, remitirá a los componentes de la mesa electoral censo de funcionarios, que se ajustará, a estos efectos, a modelo normalizado. 2. La mesa electoral cumplirá las siguientes funciones. A. Hará público entre los funcionarios el censo con indicación de quiénes son electores. B. Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de candidaturas. C. Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten. D. Señalará la fecha de votación. E. Redactará el acta de escrutinio en un plazo no superior a 3 días naturales. 3. Los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la mesa con criterios de razonabilidad y según lo aconsejen las circunstancias, pero, en todo caso, entre su constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más de 10 días. 4. En el caso de elecciones en centros de trabajo de hasta 30 funcionarios en los que se elige un solo delegado de personal, desde la constitución de la mesa hasta los actos de votación y proclamación de candidatos electos habrán de transcurrir 24 horas, debiendo, en todo caso, la mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de celebración de la votación. 5. Si se hubiera presentado alguna reclamación se hará constar en el acta, así como la resolución que haya tomado la mesa. Artículo 19. Votación por correo. 1. Cuando algún elector prevea que en la fecha de votación no se encontrará en el lugar que le corresponda ejercer el derecho de sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa comunicación a la mesa electoral. Esta comunicación habrá de deducirla a partir del día siguiente a la convocatoria electoral hasta 5 días antes de la fecha en que haya de efectuarse la votación. 2. La comunicación habrá de realizarse a través de las oficinas de correos siempre que se presente en sobreabierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada, exigiendo del interesado la exhibición del documento nacional de identidad, a fin de comprobar sus datos personales y la coincidencia de firma de ambos documentos. La comunicación también podrá ser efectuada en nombre del elector por persona debidamente autorizada, acreditando su identidad y representación bastante. 3. Comprobado por la mesa que el comunicante se encuentra incluido en la lista de electores, procederá a anotar en ella la petición y se le remitirán las papeletas electorales y el sobre en el que debe ser introducida la del voto. 4. El elector introducirá la papeleta que elija en el sobre remitido, que cerrará, y a su vez, juntamente con la fotocopia del documento nacional de identidad, en otro de mayores dimensiones que remitirá a la mesa electoral por correo certificado. Recibido el sobre certificado, se custodiará por el secretario de la mesa hasta la votación, quien, al término de esta y antes de comenzar el escrutinio, lo entregará al presidente que procederá a su apertura, identificado el elector con el documento nacional de identidad, introducirá la papeleta en la urna electoral y declarará expresamente haberse votado. 5. Si la correspondencia electoral fuese recibida con posterioridad a la terminación de la votación, no se computará el voto ni se tendrá como votante al elector, procediéndose a la incineración del sobre sin abrir, dejando constancia de tal hecho. 6.
No obstante lo expuesto, si el funcionario que hubiese optado por el voto por correo se encontrase presente el día de la elección y decidiese votar personalmente, lo manifestará así ante la mesa, la cual, después de emitido el voto, procederá a entregarle el que hubiese enviado por correo si se hubiese recibido, y en caso contrario, cuando se reciba se incinerará. Artículo 20. Recuento de votos y atribución de resultados. 1. Cuando existan diversas mesas, inmediatamente después de celebrada la votación, cada una de las mesas electorales parciales procederá públicamente al recuento de votos, mediante la lectura, en alta voz, de las papeletas y, acto seguido, levantará acta de los resultados del escrutinio parcial de votos correspondiente a su ámbito, empleando a tales efectos los modelos normalizados. En tal acta constará, al menos, además de la composición de la mesa, el número de votantes, los votos obtenidos por cada lista o candidato, así como, en su caso, los votos nulos y demás incidencias habidas. Una vez redactada el acta, esta será firmada por los componentes de la mesa, los interventores y los representantes de la administración, si los hubiere. Dentro de los 3 días siguientes al acto de la votación, la mesa electoral coordinadora con presencia de los presidentes o miembros en quienes deleguen de las mesas electorales parciales, realizará el escrutinio global y atribuirá los resultados a las candidaturas que corresponda, levantando el acta global de escrutinio, según modelo normalizado, que contendrá los datos expresados en el párrafo anterior con respecto al escrutinio parcial y que será firmada asimismo por los miembros de dicha mesa coordinadora, los interventores y los representantes de la administración, si los hubiere. Cuando exista una mesa electoral única, ésta procederá públicamente al recuento de votos conforme a las reglas señaladas en el apartado anterior y levantará el correspondiente acta global de escrutinio, empleando para ello el modelo normalizado. El presidente de la mesa electoral coordinadora o mesa electoral única, a petición de los interventores acreditados en la misma, extenderá un certificado donde figura la fecha de la votación y los resultados producidos en la misma, independientemente de los contemplados en el artículo 22.2 del presente reglamento, ajustándose igualmente a modelo normalizado. 2. Para la atribución de resultados en las dos modalidades de elección contenidas en la Ley 9.1987, se tendrán en cuenta las siguientes normas. A. En las elecciones a miembros de las juntas de personal. A. Solo tendrán derecho a la atribución de representantes aquellas listas que obtengan como mínimo el 5% de los votos válidos de su unidad electoral, es decir, excluidos únicamente los votos nulos. B. Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número de votos asignados a las candidaturas que hayan cumplido el requisito señalado en el apartado anterior por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las listas, en orden decreciente, según los restos de cada una de ellas. C. Dentro de cada lista se elegirá a los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura. B. En las elecciones a delegados de personal, resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos de entre los aspirantes sobrantes en la lista única en la que consten todos los candidatos proclamados. 3. En caso de empate de votos o de empate de enteros o de restos para la atribución del último puesto a cubrir, resultará elegido el candidato de mayor antigüedad en la función pública. 4. Los resultados electorales se atribuirán del siguiente modo. A. Al sindicato cuando haya presentado candidatos con la denominación legal o siglas. B. Al grupo de electores, cuando la presentación de candidaturas se ha hecho por estos de conformidad con el artículo 17.2 de la Ley 9.1987. C. Al apartado de coaliciones electorales, cuando la presentación de candidatos se haya hecho por 2 o más sindicatos distintos no federados ni confederados. D. Al apartado de no consta, cuando persista la falta de precisión de quien sea el presentador de candidatos, o la participación de candidatos se haya hecho por siglas o denominación no reconocida en el depósito de estatutos de organizaciones profesionales o bien individualmente, o en coalición con otras siglas reconocidas. No obstante, las anomalías de aquellas actas que contengan defectos señalados en el párrafo D, de este apartado, se comunicarán a la mesa electoral coordinadora para su subsanación, la cual deberá efectuarla en el plazo de 10 días hábiles siguientes a su comunicación, ya que, en caso contrario, los resultados de tales actas se atribuirán a quienes corresponda reflejándose en el apartado de no consta lo relativo a las causantes de los defectos o anomalías advertidas. 5. El cambio de afiliación del representante de los funcionarios, producido durante la vigencia del mandato, no implicará la modificación de la atribución de resultados.
6. Cuando en un sindicato se produzca la integración o fusión de otro u otros sindicatos, con extinción de la personalidad jurídica de estos, subrogándose aquel en todos los derechos y obligaciones de los integrados, los resultados electorales de los que se integran serán atribuidos al que acepta la integración a todos los efectos. Artículo 21. Determinación de los votos nulos y en blanco. 1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados votos nulos. A. En las elecciones a juntas de personal, los votos emitidos con alguna de las siguientes circunstancias. Mediante papeletas ilegibles, con tachaduras, que contengan expresiones ajenas a la votación, que incluyan candidatos no proclamados oficialmente, que se depositen sin sobre, que cuenten con adiciones o supresiones a la candidatura oficialmente proclamada o cualquier tipo de alteración, modificación o manipulación, así como la votación por medio de sobres que contengan papeletas de dos o más candidaturas distintas y finalmente el voto emitido en sobre o papeleta diferentes de los modelos oficiales. B. Además, en elecciones de delegados de personal se considerarán votos nulos los emitidos en papeletas que contengan más cruces que representantes a elegir. 2. Se consideran votos en blanco también a los efectos de lo establecido en el artículo 10. A. En elecciones de juntas de personal, las papeletas en blanco y los sobres sin papeleta. B. En elecciones de delegados de personal, los sobres sin papeleta o con papeleta sin cruces. Artículo 22. Publicidad de los resultados electorales. 1. El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo de la unidad electoral dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de la redacción del acta global de escrutinio. 2. La mesa electoral coordinadora o, en su caso, la mesa electoral única, remitirá, durante los 3 días hábiles siguientes al de la finalización del escrutinio global de resultados, copias de tal acta a la administración afectada, a las organizaciones sindicales que hubieran presentado candidaturas, a los representantes electos y a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, como órgano que ostenta la secretaria del Consejo Superior de la Función Pública. 3. Asimismo, la mesa electoral coordinadora o la mesa única, según los supuestos, presentará, en el mismo período de 3 días hábiles siguientes al de la conclusión del escrutinio global de resultados, el original del acta en la que conste dicho escrutinio, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los interventores y las actas de constitución de las mesas en la oficina pública de registro, correspondiente. Dicha oficina procederá, en el inmediato día hábil, a la publicación en sus tablones de anuncios de una copia del acta global de escrutinio, entregando otras copias a los sindicatos que lo soliciten y a la administración afectada, con indicación de la fecha en que finaliza el plazo para impugnarla, mantendrá el depósito de las papeletas hasta cumplirse los plazos de impugnación y, transcurridos 10 días hábiles desde la publicación, procederá a la inscripción de las actas electorales en el registro establecido al efecto, o bien denegará dicha inscripción, de conformidad con la normativa vigente. Capítulo I de las reclamaciones en materia electoral. Sección 1. Reclamaciones de elecciones de los representantes de funcionarios. Artículo 23. Impugnaciones electorales. 1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley 9.1987, y a las normas de desarrollo reglamentario contenidas en este reglamento. 2. No obstante, en las reclamaciones contra la denegación de la inscripción de actas electorales podrá optarse entre la promoción de dicho arbitraje o el planteamiento directo de la impugnación ante la jurisdicción social. Artículo 24. Legitimación y causas de impugnación. 1. Están legitimados para interponer reclamaciones en materia electoral, por el procedimiento arbitral legalmente establecido, todos los que tengan interés legítimo en un determinado proceso electoral, incluida la administración afectada cuando en ella concurra dicho interés. 2. Quienes ostenten interés legítimo en una elección podrán impugnar la misma, así como las decisiones que adopte la mesa o cualquier actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, en base a las siguientes causas que concreta el artículo 28.2 de la Ley 9.1987. A. Existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren su resultado. B. Falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos. C. Discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral. D. Falta de correlación entre el número de funcionarios que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes elegidos. Artículo 25. Reclamación previa ante la mesa. 1.
Se requiere para la impugnación de los actos de la mesa electoral haber efectuado previamente reclamación ante la misma, dentro del día laborable siguiente al acto que motiva la impugnación. 2. La reclamación previa deberá ser resuelta por la mesa electoral en el posterior día hábil, salvo en los casos previstos en el último párrafo del artículo 26.2 de la Ley 9.1987. 3. Si la reclamación no fuera resuelta por la mesa electoral en el plazo señalado en el apartado anterior, podrá entenderse desestimada. Sección 2. Designación de árbitros en el procedimiento arbitral y condiciones de los mismos. Artículo 26. Designación de los árbitros. 1. Los árbitros serán designados conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 9.1987, y de acuerdo con las normas de desarrollo del presente reglamento, salvo en el caso de que las partes de un procedimiento arbitral se pusieran de acuerdo en la designación de un árbitro distinto. 2. Tal designación se hará con arreglo a los principios de neutralidad y profesionalidad, entre licenciados en Derecho, graduados sociales, así como titulados equivalentes, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o de comunidades autónomas, de los que tengan el 10% o más de los delegados de personal y de los miembros de las juntas de personal en el conjunto de las administraciones públicas y de los que ostenten el 10% o más de dichos representantes en el ámbito provincial, funcional o de la unidad electoral correspondiente. 3. Si no existiera acuerdo unánime entre los sindicatos legitimados para la designación de los árbitros, la autoridad laboral competente, atendiendo a los principios de imparcialidad y profesionalidad de los árbitros y posibilidad de ser recusados, ofrecerá en cada una de las diferentes demarcaciones geográficas una lista que contendrá el triple número de árbitros de los previstos en cada una de ellas en el artículo siguiente, para que las organizaciones sindicales citadas en el número anterior manifiesten sus preferencias por un número igual al de puestos a cubrir, siendo designados árbitros los que hayan sido propuestos por un mayor número de sindicatos. En el caso de que los árbitros hubieran sido propuestos por el mismo número de sindicatos, la autoridad laboral los designará en proporción al número de representantes de funcionarios con que cuente cada sindicato. Artículo 27. Número de árbitros por ámbitos geográficos. A efectos de un adecuado funcionamiento del procedimiento arbitral, los árbitros elegidos serán 2 como mínimo en cada una de las provincias. Artículo 28. Mandato de los árbitros. 1. La duración del mandato de los árbitros será de 5 años, siendo susceptible de renovación. Tal renovación se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de este reglamento. 2. El mandato de los árbitros se extinguirá por el cumplimiento del tiempo para el que fueron nombrados, por fallecimiento, por fijar su residencia fuera del ámbito territorial para el que fue nombrado y por revocación, siempre que, en este último caso, exista acuerdo unánime de los sindicatos legitimados para su designación. Artículo 29. Dotación de medios. La administración laboral competente facilitará la utilización de sus medios personales y materiales por los árbitros, en la medida necesaria para que estos desarrollen sus funciones. Artículo 30. Abstenciones y recusaciones de los árbitros. 1. Cuando la impugnación afecte a los procesos electorales regulados en la Ley 9.1987, y en este reglamento, los árbitros deberán abstenerse o, en su defecto, podrán ser recusados, de acuerdo con el artículo 28. 4 de la citada Ley 9.1987, en los supuestos siguientes. A. Tener interés personal en el asunto del que se trate. B. Ser funcionario adscrito a la unidad electoral afectada por el arbitraje. C. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. D. Compartir despacho profesional, estar asociado o tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. E. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos 2 años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 2. El árbitro en quien concurra alguna de las causas expresadas en el apartado anterior se abstendrá del conocimiento del asunto, sin esperar a que se le recuse. La abstención será motivada y se comunicará a la Oficina Pública de Registro, a los efectos de que ésta proceda a la designación de otro árbitro de entre la lista correspondiente.
Cuando alguna de las partes proceda a la recusación de un árbitro, éste lo pondrá en conocimiento del juzgado de lo social correspondiente a su ámbito de actuación, a los efectos de que proceda a resolver conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. Sección 3. Procedimiento arbitral. Artículo 31. Iniciación del procedimiento. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública competente por el ámbito territorial del proceso electoral impugnado, por quien cuente con interés legítimo en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del presente reglamento. El escrito, que podrá ser normalizado mediante modelo aprobado por la autoridad laboral, se dirigirá también a quien promovió las elecciones, y, en su caso, a quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Artículo 32. Contenido del escrito de reclamación. El escrito impugnatorio de un proceso electoral deberá contener como mínimo los siguientes datos. A. Oficina pública competente a la que se presenta la impugnación electoral. El error en la determinación de la oficina pública competente no será impedimento para la tramitación del escrito impugnatorio. B. Nombre y apellidos del promotor de la reclamación, documento nacional de identidad del mismo, así como acreditación de su representación cuando actúe en nombre de persona jurídica. C. Domicilio, a efectos de citaciones, emplazamientos o notificaciones. D. Partes afectadas por la impugnación del proceso electoral, conforme a lo establecido en el artículo 31 del presente reglamento, concretando su denominación y domicilio. E. Hechos motivadores de la reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 del presente reglamento. F. Acreditación de haberse efectuado la reclamación previa ante la mesa electoral, cuando se trate de impugnación de actos realizados por la misma, dentro del plazo previsto en el artículo 24.1 de este reglamento. G. Solicitud de acogerse al procedimiento arbitral previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 9.1987, y en el presente reglamento que lo desarrolla. H. Lugar, fecha y firma del promotor de la reclamación. Artículo 33. Plazos de presentación del escrito impugnatorio. 1. El escrito de impugnación de un proceso electoral deberá presentarse en la oficina pública competente, en un plazo de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el cual se hubiesen producido los hechos o resuelto la reclamación por la mesa. 2. En el caso de impugnaciones promovidas por los sindicatos que no hubieran presentado candidatos en la unidad electoral en la que se hubiese celebrado la elección, los 3 días se computarán desde el día en el que se conozca el hecho impugnable. 3. Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el plazo será de 10 días hábiles, contados a partir de la entrada de las actas en la oficina pública competente. Artículo 34. Supuestos de litispendencia e interrupción de los plazos de prescripción. Hasta que no finalice el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación judicial, quedará paralizada la tramitación de un nuevo procedimiento arbitral. El planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción. Artículo 35. Tramitación del escrito impugnatorio. Recibido el escrito impugnatorio por la oficina pública, ésta dará traslado al árbitro de dicho escrito en el día hábil posterior al de su recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo. Si se hubieran presentado actas electorales para registro, se suspenderá la tramitación de las mismas. Artículo 36. Actuación arbitral. 1. A las 24 horas siguientes, el árbitro convocará a las partes interesadas de comparecencia ante él, lo que habrá de tener lugar en los 3 días hábiles siguientes. Si las partes, antes de comparecer ante el árbitro designado de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 9.1987, se pusieran de acuerdo y designaran uno distinto, lo notificarán a la oficina pública para que ésta dé traslado a este árbitro del expediente administrativo electoral, continuando con el mismo el resto del procedimiento. 2. El árbitro, de oficio o a instancia de parte, practicará las pruebas procedentes o conformes a derecho, que podrán incluir la personación en el centro de trabajo y la solicitud de la colaboración necesaria de la administración afectada y de otras instancias administrativas cuya intervención se estimara pertinente. Artículo 37. Laudo arbitral. 1. Dentro del plazo de los 3 días hábiles siguientes a la comparecencia, el árbitro dictará el correspondiente laudo, que resuelva la materia o materias sometidas a arbitraje. 2. El laudo arbitral será escrito y razonado y resolverá en derecho sobre la impugnación del proceso electoral y, en su caso, sobre el registro del acta. 3.
El laudo se notificará a los interesados y a la oficina pública competente. Si se hubiera impugnado la votación, la oficina pública procederá al registro del acta o a su denegación, según el contenido del laudo. 4. El laudo arbitral podrá impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la modalidad procesal correspondiente. El plazo de ejercicio de la acción de impugnación del laudo será de 3 días desde que se tuviera conocimiento del mismo, dando traslado de una copia a la oficina pública. Disposición transitoria primera. Calendario de celebración de elecciones. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 del presente reglamento, durante el período de 15 meses previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 18.1994, prevalecerá el calendario de celebración de elecciones contemplado en el apartado 2 de la citada disposición transitoria, con las excepciones señaladas en los párrafos 3 y 4 de dicho apartado, debiéndose comunicar tales calendarios a la oficina pública estatal. Disposición transitoria segunda. Concurrencia de calendarios electorales. 1. Los preavisos de promoción de elecciones a celebrar en el período de tiempo establecido por el correspondiente calendario electoral, harán constar el calendario de referencia en el cual se enmarca dicha promoción. 2. En caso de concurrencia de calendarios electorales que fijen distintos períodos de celebración de elecciones para los mismos ámbitos territoriales o sectoriales, la oficina pública requerirá a los sindicatos que hayan comunicado los respectivos calendarios al objeto de que determinen cuál de los mismos tiene validez. En caso de no producirse acuerdo o contestación al requerimiento en un plazo de 3 días, la oficina pública considerará válido a todos los efectos el primer calendario comunicado, siempre que concurran en él los requisitos establecidos en el número 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 18.1994, de 30 de junio. Disposición adicional única. Oficina Pública de Registro. Las referencias de este reglamento a la Oficina Pública de Registro, se entenderán realizadas a todos los efectos, a la regulada en la normativa laboral. Disposición final única. Modelos de impresos, sobres y papeletas electorales. Los modelos de impresos, sobres y papeletas que deberán ser utilizados en el proceso de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, serán los publicados en la Orden de 27 de julio de 1994, del Ministerio para las Administraciones Públicas, Boletín Oficial del Estado de 8 y 9 de agosto de 1994. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.